Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a analizar, perdón, el libro de Primero de Crónicas. Y bueno, ya acabamos el segundo libro de Reyes, vamos con el primer libro de Crónicas. Capítulo 1 dice descendientes de Adán. Recordemos que tanto Reyes como Crónicas narran parte de la historia de los reyes de Israel. Y incluso un poquito Samuel, un poquito. Entonces dice, capítulo 1 de Primero de Crónicas dice, descendientes de Adán. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Son los hombres que existieron en la tierra. Adán engendró a Set, Set, Enos y así. Descendientes de los hijos de Noé. ¿Por qué Noé? ¿Por qué es un hincapié en Noé? Porque con Noé vino el diluvio y con él empezó una nueva generación de seres humanos. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mexo y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifa y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dod, Anim. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fud y Canaan. Los hijos de Cus, Seba, Avila, Sabta, Rama y Sabteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dan. Cus engendró a Nimrod, este llegó a ser poderoso en la tierra. Misraim engendró a Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patrusim y Casluim. De estos salieron los filisteos y los caftareos. Canaán engendró a Sidón por su primogénito Yaet. Entonces aquí, ¿qué pasa? Aquí, de hecho, qué lástima que no podamos leer profundamente el texto. Como le dije, vienen cosas muy interesantes. ¿Por qué así hincapié en Noé? Porque con Noé salió una nueva generación de seres humanos. Con Noé ocurrió el diluvio y la humanidad que existía en aquella época murió, ¿verdad? Y solamente quedó nuestra familia. Y dice los seres humanos que habitamos este mundo. Y por cierto, qué lástima que el texto no lo podamos leer profundamente, porque vienen cosas muy interesantes. La primera revolución industrial, por ejemplo, cómo pasaron de vivir en cavernas a tener sus propios hogares, a ser herreros, a ser pastores, a ser músicos y así. Qué lástima que no podemos ver con tiempo, pues, qué lástima, pero tal vez en un futuro lo podamos hacer. Entonces, los hijos de Cam, Cus, Misraim y Fud y Canaan. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca. Los hijos de Rama. Los hijos de. A ver, los hijos de Rama. Seba y Dan. Cus engendró a Nimrod. Este llegó a ser primer poderoso en la tierra. ¿Quién fue el primer líder en la tierra? Nimrod. De hecho, fue muy malo Nimrod. Se dio mucho a la adivinación y al ocultismo. Misraim engendró a Ludim, Anamim, Labim, Naftuim, Patrusim y Casluim. De estos salieron los filisteos y los caftereos. Canaán llegó a engendrar a Sidón, su primogénito Yaet. Por cierto, la humanidad en sí nació como tal en Asia. Recordemos que Adán, bueno, algunos dicen esto, y yo incluso en algún momento lo concluí, eh, que el jardín del Edén estaba en Asia, porque en Asia están dos ríos que se mencionan en la Biblia, el Éufrates. Creo que sí, que me parece interesante que menciona tres ríos, el Éufrates, el Tigris, y así, esos están en Asia. También qué interesante que esos ríos podrían salir del Edén, ¿cierto? Pero recordemos que en aquella época había un solo continente, ¿verdad? Entonces, tendrá que analizarlo más adelante, pero me parece que la humanidad en sí nació en Asia. De hecho, cuando Noé llegó a tierra firme, llegó a Turquía. Turquía no más bien en Turquía, el monte Ararat, que está en Turquía. Ahí dice el oro de la humanidad. Entonces lo que dicen los científicos de que la humanidad surgió en África no es tan cierto. Este, pero bueno, entonces, bueno, de hecho es una respuesta un poco parcial. Tendremos que recordemos que antes de nosotros había otros seres humanos, había, o sea, los seres humanos de antes de Noé y también otra civilización antes de nosotros ya había.
aquí en la tierra. Por eso es que los científicos encuentran huesos de otras criaturas que son como humanoides, porque son otras criaturas, otras creaciones que Dios hizo aquí en la tierra. Pues entonces, dice, dice, Canaán engendró a Sidón su progenitor, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Abeo, al Araceo, al Sineo, al Arbadeo, al Samaria, al Amateo. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz, Ul, Geter y Mesec. Arfaxad engendró a Sela y Sela engendró a Eber. Y Eber nacieron dos hijos, el nombre del uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Entonces recordemos, como le dije, antes de esto, antes de Noé, la tierra era un solo continente. De hecho, en la época de Noé, la tierra era un solo continente. Después, generaciones después, en la época de Peleg, la tierra fue dividida, la tierra se dividió en continentes. Y el nombre dice, por cuanto en su día fue dividida la tierra y el nombre de su hermano fue Joctán. Entonces, eso de que lo de la tierra fue dividida en continentes está en el verso 19. Y cuando Noé vivió, está en el verso 4 prácticamente. O sea, mucha diferencia entre la época de Noé y cuando el mundo fue dividido en continentes. Bueno, entonces, como dije, vienen muchas cosas interesantes. Qué lástima que no podamos ver detenidamente. Dice, Joctán engendró a Almodad, Seleb a Sarmabi, dijera, Adoram también, a Usal, Dikla, Ebal, Abimel y Seba, Ofir, Abel y Jobab, todos hijos de Joctán. Entonces aquí vemos cómo viene la descendencia, tanto Israel viene de Adán, directamente de Adán y así. Este, hay otra línea, bueno, que incluso también de Adán, que es la de Ismael, pero que se separan, o sea, Ismael y Israel se separan en. A ver, Israel tiene. Ajá, Israel y Ismael son dos líneas diferentes que vienen de Isaac. Dice, bueno, dice Adoram también, Ofir, Ávila y Joab, todos los hijos de Jotán. Y acá ese primer pasaje, vamos con el siguiente pasaje, dice Sem. Sem Arrohat, Sela, Eber, Pelek, Reú, Sheru, Nacor, Tare y Abraham, el cual es Abraham. Entonces aquí pura genealogía. Y vamos con el siguiente pasaje, descendientes de Ismael y de Seturá. Los hijos de Abraham, Isaac y Ismael. Perdón, aquí está. De Abraham nacieron Isaac e Ismael. Aquí está la respuesta. Entonces corregimos, de Abraham vienen Isaac e Ismael. Y de Isaac sale Jacob. Y de Jacob las 12 de las tribus de Israel. Entonces este es de Isaac. Sí, es de Isaac. Y estas son sus descendencias. El projeto de Ismael de Mayot. Después Cedar, Adbel, Mipsam, Misma, Tuba, Masa, Ada, Tema, Getur, Nafis y demás. Estos son los hijos de Ismael. Entonces aquí, de hecho, los hijos de Ismael son los árabes, que también son 12 países. Y Setura, comida de Abraham, dio a luz a Simbra, Joxán, Medan, Madian, Isba, y subió a los hijos de Joxán, Seba y Edán. Los hijos de Madian, Efa, Efer, Anog, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Recordemos que me parece muy interesante que hay un verso en la Biblia que dice que Abraham tuvo a Sara y todo eso, y tiempo después tuvo concubinas, y de esas concubinas tuvo hijos. Esos hijos los mandó al oriente, a lo que es Asia, donde está China y la India y esos. Entonces Abraham mandó sus hijos para allá. Y me parece interesante, en modo de ver las cosas, Job era descendiente de Abraham, porque Job vivía en Asia. Alguna vez escuché que vivía en China, que Job vivía en China, Job era chino.
Bueno, entonces, y por eso conoció a Dios, porque era hijo de descendiente de Abraham. Bueno, entonces vamos con ese pasaje, dice, descendiente de Esaú. Abraham engendró a Isaac y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Jalam y Coré. Los hijos de Elifaz, Teman, Omar, Sefo, Gatam, Senas, Timna y Amalek. Los hijos de Reuel, Naat, Sera, Masa y Misa. Y los hijos de Seir, Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Los hijos de Lotán, Ori y Imam, y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal, Alban, Manahad, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón, Ajá y Aná. Disón fue hijo de Aná, y los hijos de Disón, Abraham, Esban y Tranquerán, y los hijos de Ser, Bilán, Sabán y Jacán, los hijos de Disán, Usharán. Entonces recordemos que aquí es pura genealogía, pero qué interesante. De hecho, la Biblia narra, hasta donde, sí, o sea, sí me acuerdo que hay historias de Aná, narra o sea, sí narra que cómo se fueron dispersando por el mundo. Incluso dice que algunos que algunos formaron ciudades costeras y otros de montaña y así, diferentes países. Dice, Disón fue hijo de Aná y los hijos de Disón, Amram, Esban y Tranquerán. Los hijos de Eser, Bilán, Saabán y Jacán. Los hijos de Disán, Uz y Arán. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que reinase el rey sobre los hijos de Israel. Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Qué interesante. Me parece interesante ahorita que me acuerdo que cuando Adán, en la época de Adán, el primer hombre, la tierra tenía, o sea, la tierra tenía nombres. Me acuerdo la tierra que dice la Biblia, la tierra de Uz, la tierra, de hecho menciona varias tierras, antes, desde la época de Adán la tierra tenía nombres, los lugares tenían nombres. Muerto Bela reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera de Bosra, y muerto Jobab reinó en su lugar Usam de la tierra de los temanitas. Muerto Usam, reinó en su lugar Adán, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abid. Muerto Adad, reinó en su lugar Salma de Masreca. Muerto también más Samla, reinó en su lugar Saúl de Rebot, que está junto al Éufrates. Y muerto Saúl, reinó en su lugar Baal Anán, hijo de Akbor. Muerto Baal Anán, reinó en su lugar Adad, el nombre de cuya ciudad fue Pai, el nombre de su mujer Metabel, hija de Matra, hija de Mesab. Muerto Adad, sucedieron en Edom los jefes de Timna, Alba, Geted, Alibama, Ela, Pinón, Cenas, Tema, Mipsar, Magdiel e Iram. Todos estos fueron los jefes de Edom. Bueno, entonces, ahí de acá prácticamente el primer capítulo del libro de Crónicas. Como dije más adelante, cuando tenga más tiempo, vamos a analizar profundamente cada capítulo. Narra muchas cosas interesantes. Por ejemplo, que de hecho fue Dios el que promovió la generación industrial, o sea, el cambio del ser humano, porque recordemos que el ser humano vivía en cuevas y después empezó a vivir en tiendas, a practicar la agricultura, la ganadería, la música. Pero Dios promovió todo eso, Dios lo promovió. Y qué lástima que no lo podamos leer bien en Génesis, todo eso. Pero bueno, lo analizaremos profundamente en un futuro. Bueno, espero que sea bendición. ¿Por qué perdemos? Bueno, pues pura analogía. Pero recordemos que y me llama la atención Noé. O sea, Noé dice, ayudar hacia los ojos de Dios. Y lo salvó. Y todos los demás, el resto de la humanidad fue destruida. Bueno, entonces, será todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.